después de haber recibido yo, junto con otros obispos, unos cursos de actualización bíblica, he descubierto que en el Evangelio de San Juan, el cuarto Evangelio, allí está todo lo que significa la verdadera vida en Dios. Y entonces vamos a hacerlo no en forma de conferencia, sino de meditación. Porque este es un retiro. Y un retiro espiritual tiene que ser ante todo para encontrarse con el Señor. No es para llenar la cabeza de muchas ideas. Es necesario tener las ideas claras. Y por eso yo quiero hablarles del Evangelio de San Juan. No les voy a hablar de los mensajes de Basula, sino del Evangelio de San Juan, la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, según San Juan, se puede resumir en esto, en que el Señor Dios nos ofrece la verdadera vida que está en Él y en su Hijo, que nos ha enviado y que por el Espíritu Santo nos hace entrar en esa verdadera vida de amor que es Dios mismo. De eso queremos meditar, desentrañando el Evangelio de San Juan. La Iglesia quiere que hoy día todos demos a la palabra de Dios la centralidad que ella tiene. El sínodo anterior, al que también tuve la grande gracia de asistir hace 4 años, fue sobre la palabra de Dios. Y este sínodo de los obispos del mundo, delegados de los obispos del mundo con el Santo Padre, ha tenido por tema la evangelización, es decir, llevar el evangelio, llevar la palabra de Dios, llevar la verdadera vida en Dios, transmitiendo la fe, que es la forma de aceptar esa palabra y esa verdadera vida, transmitiendo la fe, sobre todo en esta situación tan especial del mundo de hoy, con esas inmensas amenazas de destrucción, de muerte, de tiniebla, y sin embargo, con esa inmensa misericordia de Dios, mucho más grande que todo el mal que hay en el mundo y el que puede venir al mundo. Entonces, con esta confianza nos acercamos al prólogo del Evangelio de San Juan. Este Evangelio nos propone en un resumen lo que todo el Evangelio, este prólogo es un resumen de lo que todo el Evangelio va a decirnos. El misterio de Cristo. Que en Cristo está la vida verdadera. Y que esa vida es la que Él viene a ofrecer al mundo. Vida eterna. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es un verso que puede ser resumen de todo el Evangelio y es fácil de recordar porque es 10:10. Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Este prólogo es una de las páginas más sublimes de toda la Biblia, de toda la palabra de Dios. Es un resumen en realidad
de todo lo que Dios ha hecho y nos ha dicho. Y comienza con 4 versos que son muy conocidos y que escuchamos también abriendo nuestro corazón. En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada existe de lo que ha sido hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En estos 4 versos con los que comienza el prólogo de San Juan, tenemos como una nueva presentación de los primeros versos de toda la Biblia, del libro del Génesis, que comienza de la misma manera en el principio. Así comienza el libro del Génesis. Se remonta a lo que es el principio, lo que es primero en toda la historia del mundo y de la humanidad. No solo primero en el tiempo, primero cronológicamente, sino lo que es fundamental, lo que es el corazón de todo, la explicación de todo lo que existe, la respuesta última y primera a todas las preguntas más importantes que la persona humana puede plantearse, que la humanidad en su desarrollo puede llegar a proponer. En el principio, Dios. Dios. Pero Dios en relación con el mundo. Y el mundo no solo el mundo del Big Bang, el mundo de los astros, sí, todo eso. El mundo de los hombres, de la gente, de las personas, de la humanidad, de nosotros. Porque para eso existe el universo inmenso, los cielos y la tierra, como dice el Génesis, creados por Dios. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y sigue relatando como al principio Dios dice por su palabra, va creando las cosas y cómo sobre esas cosas que Él va creando, el Espíritu de Dios, el aliento de Dios como un viento que sopla, está aleteando sobre esa creación de Dios. Y todo esto aparece en los primeros 4 versos que acabo de leer del prólogo de San Juan. A todo eso, a esa narración del Génesis, hace alusión el prólogo de San Juan. Es decir, San Juan, Dios mismo, a través del evangelista, quiere comunicarnos una cosa muy importante. La verdadera y última explicación, creación de Dios, de cómo, por qué y para qué
Dios ha creado el cielo y la tierra, está en Jesús, el llamado Cristo, al que nosotros reconocemos como el verdadero Hijo de Dios, que procede del Padre y que nos transmite el Espíritu suyo, que es el Espíritu que Él recibe del Padre, para que tengamos la verdadera vida, la verdadera vida en Dios. Esto es entonces, en definitiva, lo que quiere decirnos la palabra de Dios por medio del Evangelio de San Juan. Abramos ahora el corazón. Estamos ya haciendo una meditación, escuchando la palabra de Dios, dejando que se cumpla en nosotros la bienaventuranza que el mismo Señor dijo. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y esos son mis hermanos y mis hermanas y mi madre. Es decir, si vivimos en esta actitud contemplativa de escuchar la palabra de Dios, de acogerla, de tratar de vivirla, Jesús, el Señor, nos quiere más que a hermanos y a hermanas, nos quiere como quiere a su misma madre. Nos hace participar de ese amor que hay entre el Hijo y la Madre, entre Jesús y María. La definitiva revelación de Dios como vida de la humanidad está en Jesucristo. Dios aparece entonces aquí ya en estos versos iniciales como una comunicación de vida entre personas. Eso es Dios. Comunicar vida, y eso es amar. El mismo San Juan va a decirlo en sus cartas repetidamente, de diversas maneras. Dios es amor. Y amor es esta comunicación de la vida. Eso es amor. Comunicarse, entregar no solo regalos, no solo cosas buenas, no solo caricias, palabras hermosas, sino darse a uno mismo, comunicarse, la vida propia darla. Eso es amor. Y Dios es esta comunicación de amor entre personas, entre tres personas. Estaban solo insinuadas en el relato del Génesis y no podemos darnos cuenta de lo que allí había, sino cuando ha venido Jesucristo y en la revelación del Señor, ya en estos versos iniciales del prólogo de San Juan, ya allí están apareciendo las tres personas en que existe el único Dios. El único Dios que existe o subsiste, como dice la teología, en tres personas. El Padre, Dios, que tiene un
Hijo al que se llama también palabra desde toda la eternidad. Porque hijo, palabra, son realidades humanas de las que Dios se sirve para meternos en el misterio de esa comunicación entre tres personas, que es el misterio de Dios. El Hijo es la propia vida que dan los padres, los progenitores. Se entregan en el hijo, la hija, que engendran y nacen. Pero también la palabra es otra analogía de esta comunicación interpersonal que hay en Dios. La palabra es la expresión de lo que somos, de lo que llevamos dentro, de aquello que deseamos comunicar en el amor, porque la palabra está hecha para comunicarse en amor, aunque la podemos deformar, utilizar mal para lo contrario, para el odio, para la división. Toda la comunicación interpersonal que es Dios y a cuya imagen hemos sido hechos nosotros también para esta comunicación interpersonal de amor en el misterio de la Trinidad. Todo eso lo podemos deformar, quitarle el sentido, convertirlo en lo contrario. Y este es el misterio del mal, que viene desde la libertad de la criatura angélica en primer lugar. Los ángeles han sido creados libres y algunos se rebelaron. Y el que se rebeló y sus secuaces se convierten en instigadores de este mal uso de la libertad, de este querer ser autosuficientes sin depender de Dios. Y entonces viene el pecado y la destrucción, el intento de destrucción de la obra de Dios. Pero Dios es más poderoso. Y de eso nos habla el prólogo. Porque dice el verso 5 o el verso 4, en él, en esta palabra de Dios, en aquel que es la palabra de Dios, que por lo mismo en castellano decimos también el verbo de Dios. Era la expresión que se usaba antes, ahora decimos más la palabra de Dios, pero algunas traducciones ponen aquel que es la palabra, para no creer que la palabra de Dios es una cosa, es un objeto. No, la palabra de Dios es una persona. Aquel que es la palabra. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz del ser humano. La luz de la humanidad. En él. En este Hijo o esta palabra había vida, había la verdadera vida. Y esta vida era desde el comienzo la luz de los hombres.
Recordemos que lo primero que hizo Dios, según el Génesis, fue la luz. Y Dios dijo con su palabra, hágase la luz. Y la luz se hizo. Y así nos dice aquí San Juan. En esta palabra de Dios estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz es el gran símbolo de la verdad. Cuando aparece la luz se disipan las tinieblas, las dudas, la ignorancia, el engaño, el error. La luz es la verdad. Entonces, ¿qué quiere decir este cuarto verso del capítulo 1 de San Juan? En Él, en el Hijo. Enseguida vamos a ver que se hace carne, que se hace hombre. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Jesús, en Jesucristo está la verdadera vida en Dios, la verdadera vida de la humanidad. Sigue diciendo entonces los números siguientes. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no la acogieron. Existía la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. El misterio de la libertad humana. Dios ha creado todo por su Hijo y a imagen de su Hijo, por su palabra, a imagen de su palabra. Y ha creado todo para que tenga su cumbre en la humanidad. En nosotros, esta humanidad que viene de todos nuestros antepasados y que Dios quiere que se continúe en todos los descendientes, los que vendrán después. Y toda esta humanidad está en tinieblas. ¿Qué quiere decir? Que está sumergida en el pecado desde el comienzo. Pero todo el que viene a este mundo hecho por la palabra de Dios tiene el ofrecimiento de la luz, de la verdad y de la vida que viene de Dios por el Hijo y por el Espíritu de la vida. Porque esa vida que hay en Dios se comunica. La vida que está en el Padre y que está en el Hijo se nos comunica a todos los que venimos a este mundo como ofrecimiento que nos hace Dios. Pero el mundo que está en tinieblas trata de ocultarla, de opacarla. Las tinieblas tratan de tragarse la luz de la vida. No la reciben.
Y ese es el pecado original que hay desde el comienzo en el mundo. Y sin embargo, Dios nunca se ha dejado vencer. Siempre ha buscado la forma de ir trayendo la humanidad a la luz de la vida, es decir, a su Hijo, por medio del Espíritu Santo. Y para eso ha ido enviando sus emisarios, sus profetas, todo lo que la palabra de Dios nos dice en el Antiguo Testamento. Y es lo que aparece aquí en los versos 6 a 8. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diera testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Ya lo habíamos leído ese verso. Entonces, Dios ha hablado de muchas maneras. Nunca ha dejado a ningún pueblo sin darle medios de poder vencer la luz, vencer las tinieblas, para llegar a la luz. Y se escogió un pueblo para preparar el camino de aquel enviado que definitivamente traería la posibilidad de vencer las tinieblas del pecado con todas sus consecuencias de error, de engaño, de maldad, de enfermedad del cuerpo y del alma, de dominio del espíritu del mal, en vez de aceptar el señorío del que es la palabra y el dominio de su Espíritu Santo. Ese es el pueblo del Antiguo Testamento, en el cual Dios fue enviando profetas, mensajeros, personajes, hombres y mujeres también. Aquellas mujeres que eran como un anuncio de la gran mujer que con su descendencia vencería definitivamente el espíritu del mal y que va a aparecer inmediatamente aquí en el segundo capítulo de San Juan, que es María. Entonces, así llegamos hasta Juan Bautista. Este vino a dar testimonio. Y con Juan seguirá el Evangelio introduciéndonos a todo lo demás con este Juan Bautista. ¿Y para qué viene Juan Bautista? Para dar testimonio de la luz. Aquella luz que estaba en el mundo y que ahora aparece de una manera absolutamente insospechada. Cuando nos dice el verso
el verso 11 y el verso 14, cuando nos dicen ese inmenso misterio. El 11, en forma general, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Y cómo vino a lo suyo? Eso que es propio suyo. Este mundo que fue hecho por Él y para Él. ¿Cómo vino a lo suyo? No vino en forma de una palabra celestial, espiritual. Vino como carne, es decir, como un ser humano frágil, pobre, que comienza por aquella criatura tan pequeñita, tan amenazada en el seno de una mujer. Y por eso dice el verso 14, y el verbo de Dios, aquel que es la palabra de Dios, eterna, espiritual, invisible, igual al Padre, antes de todos los siglos, engendrado por el Padre, no creado. Aquel que es la palabra se hizo carne. Comenzó a existir como el fruto bendito del seno de una mujer bendita, que es María. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Como dice el original griego, puso su casa, puso su tienda, como ponían los pueblos nómadas, una tienda para vivir en medio del campamento. Así, aquel que es la palabra por quien todo fue hecho, puso su casa, su pequeña tienda de campaña en medio de nosotros. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos visto su gloria, gloria como la del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, queda con todo esto ya anunciado lo que va a ser el Evangelio de San Juan. Pero queda una gran pregunta. ¿Y cómo hizo el Hijo eterno de Dios, el que es la palabra de Dios, y vino a hacerse uno de nosotros y a poner su casa en medio de nosotros? ¿Cómo hizo Él para darnos la verdadera vida en Dios, para reconquistarnos la verdadera vida en Dios, para sacarnos del poder de las tinieblas y trasladarnos al reino de su luz? ¿Cómo hizo? ¿Quién eres tú para hacer esto? Ese es el secreto de Jesús, el secreto mesiánico, aquello que el Señor Jesús va a ir revelando solo poco a poco a lo largo de su predicación, y que no quería que se malentendiera. Es el misterio pascual del Señor, el misterio de su cruz, de su muerte y de su resurrección. Ese es el gran misterio de Cristo. No solamente que Él haya querido venir a poner su casa entre nosotros, comenzando como un pequeñísimo
fruto del seno de una mujer, fruto virginal del seno de María, sino que cuando ha llegado a la plenitud de su edad, entregue su vida en la forma más humillada, en una entrega de amor a los que no lo merecen, por una condena y una muerte injusta, cruel, humillante. Y de esa forma, y solo de esa forma, pueda entrar al reino de la vida por su resurrección, la vida definitiva, la vida eterna, pero la vida para comunicárnosla a nosotros. No para irse él a gozarla como premio de todo su sacrificio, sino para que sea la cabeza de este cuerpo que todos formamos con él. De este cuerpo al que él quiere ir incorporando a toda la humanidad por medio de la iglesia que él ha fundado. Este es el misterio de Cristo que irá apareciendo poco a poco a lo largo del Evangelio de San Juan. ¿Qué es esta vida verdadera en Dios? ¿Qué es esta vida verdadera en Dios que nos trae Jesús? La pregunta se transforma. ¿Quién es esta vida verdadera? Es Jesús, Jesucristo. Y finalmente, la pregunta, ¿cómo tenemos esa vida verdadera? Participando, esa es la respuesta, participando en el misterio de su muerte y resurrección, participando en el misterio pascual de Cristo a través de los sacramentos de la iglesia y de toda la vida de la iglesia que gira en torno a esos sacramentos. Esto es el Evangelio de San Juan y esta es la verdadera vida en Dios.